Si crees que la libertad financiera es solo para los ricos, para los que nacieron con dinero o para los genios de las finanzas, te tengo una noticia que va a cambiar tu perspectiva para siempre. En los próximos 15 minutos, voy a revelar el mapa exacto que utilizan las personas que partieron desde cero absoluto y hoy viven completamente libres financieramente. No estoy hablando de trucos mágicos ni de fórmulas secretas que solo conocen unos pocos. Estoy hablando de un sistema comprobado, una ruta clara que cualquier persona puede seguir, sin importar su edad, su situación actual o cuánto dinero tenga en su cuenta bancaria en este momento. Y lo mejor de todo es que este mapa no requiere que seas un experto en finanzas, que tengas un título universitario específico o que inviertas cantidades millonarias para empezar. La realidad es que el 95% de las personas nunca va a escuchar esta información porque están demasiado ocupadas buscando atajos, esperando el momento perfecto o creyendo mitos que los mantienen atrapados en el mismo lugar año tras año. Pero tú, que estás aquí ahora mismo, tienes la oportunidad de conocer exactamente qué hacer y en qué orden hacerlo. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido perdido cuando se trata de dinero? ¿Has leído cientos de artículos, visto videos de finanzas, pero al final del día sigues sin saber por dónde empezar realmente? Es completamente normal, y no es tu culpa. El problema es que la mayoría de la información financiera que encuentras está fragmentada, desorganizada, y no te muestra el orden correcto en el que debes hacer las cosas. Es como si te dieran todas las piezas de un rompecabezas, pero sin la imagen de referencia. Tienes las piezas, pero no sabes cómo armarlas. Hoy eso cambia. En este video voy a darte el mapa completo, la imagen de referencia que necesitas para armar tu puzzle financiero de manera correcta y eficiente. No vamos a perder tiempo con teorías complicadas o conceptos abstractos. Vamos directo al grano con acciones concretas que puedes implementar inmediatamente, sin importar si tienes 100 soles, 1000 soles o incluso si estás endeudado en este momento. La libertad financiera no es un destino reservado para unos pocos elegidos. Es un lugar al que cualquier persona puede llegar si conoce la ruta correcta y está dispuesta a caminarla con disciplina y constancia. Imagínate que quieres construir una casa. No empezarías poniendo el techo, ¿verdad? Primero necesitas cimientos sólidos. Con las finanzas pasa exactamente lo mismo, pero la mayoría de personas comete el error de intentar invertir, generar ingresos pasivos o crear negocios sin antes haber establecido sus cimientos financieros básicos. El primer territorio en nuestro mapa es lo que yo llamo el control total de tu dinero. Esto significa saber exactamente cuánto dinero entra, cuánto sale y hacia dónde se va cada sol que ganas. Suena básico, pero te sorprendería saber que el 80% de las personas no tienen ni idea de estos números básicos. Aquí no se trata de hacer presupuestos complicados con fórmulas matemáticas avanzadas. Se trata de crear un sistema simple pero efectivo, donde puedas rastrear tus ingresos y gastos de manera automática. La herramienta más poderosa que tienes a tu disposición es una aplicación móvil donde puedas registrar cada gasto en el momento exacto en que lo realizas. Esto te dará una fotografía real de tus hábitos financieros, no una versión idealizada de cómo crees que gastas tu dinero. Una vez que tengas esta información clara durante al menos 30 días, vas a identificar exactamente dónde se está fugando tu dinero. Y créeme, siempre hay fugas. Pequeños gastos que parecen inofensivos, pero que al sumarlos durante un mes, representan cantidades significativas que podrían estar trabajando para ti en lugar de desaparecer sin generar ningún valor. El segundo cimiento fundamental es crear tu fondo de emergencia. Este no es dinero para vacaciones, para comprar algo que quieres, o para invertir cuando veas una oportunidad. Este es tu colchón de seguridad, tu tranquilidad mental convertida en dinero. Debe cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos, y debe estar en una cuenta separada, de fácil acceso, pero no tan fácil que la uses para gastos impulsivos. Construir este fondo es más fácil de lo que piensas cuando ya tienes control de tus finanzas. Toma el dinero que identificaste en las fugas y redirígelo automáticamente hacia esta cuenta de emergencia. Puede ser que al principio solo sean 50 o 100 soles por mes, pero la constancia es más importante que la cantidad. En 12 meses, esos 100 soles mensuales se convierten en 1200 soles, y eso ya es un buen comienzo para tu fondo de emergencia. Una vez que tienes tus cimientos sólidos, llegamos al segundo territorio del mapa: acelerar tus ingresos. Aquí es donde muchas personas se emocionan porque piensan que van a encontrar fórmulas mágicas para generar dinero de la nada. La realidad es diferente, pero también es más emocionante porque es completamente alcanzable. Primero, tienes que maximizar tu fuente de ingresos actual. Si trabajas para alguien más, esto significa convertirte en la persona más valiosa de tu área. No se trata de trabajar más horas, se trata de generar más valor en las horas que ya trabajas. Identifica qué habilidades específicas podrían hacerte ganar más dinero en tu trabajo actual y dedica tiempo cada semana a desarrollarlas. Puede ser aprender un software específico, mejorar tus habilidades de comunicación, obtener una certificación relevante o incluso desarrollar la capacidad de resolver problemas que nadie más en tu empresa sabe resolver. El objetivo es posicionarte como alguien indispensable,
no reemplazable. Pero aquí viene la parte realmente interesante. Crear tu segunda fuente de ingresos. No estoy hablando de conseguir un segundo trabajo que te quite más tiempo. Estoy hablando de monetizar conocimientos, habilidades o recursos que ya tienes, pero que no has considerado como generadores de dinero. ¿Eres bueno explicando algo específico? Puedes crear contenido educativo y monetizarlo. ¿Tienes una habilidad manual? Puedes ofrecer servicios los fines de semana. ¿Sabes usar algún programa de computadora mejor que el promedio? Puedes ofrecer servicios freelance en tu tiempo libre. La clave aquí es empezar con lo que ya sabes y ya tienes. No necesitas aprender algo completamente nuevo desde cero. Necesitas identificar qué valor puedes ofrecer al mercado utilizando tus conocimientos y habilidades actuales. Y aquí viene un secreto que cambia todo. No necesitas ser el mejor del mundo en algo para monetizarlo. Solo necesitas ser mejor que la persona que está dispuesta a pagar por esa habilidad. Cuando tu segunda fuente de ingresos esté generando al menos el 20% de tus ingresos totales de manera consistente durante 6 meses, es momento de considerar crear tu tercera fuente. Esto puede ser a través de inversiones simples, productos digitales que generen ingresos pasivos o escalando los servicios que ya estás ofreciendo. El objetivo en esta etapa del mapa no es volverte rico de la noche a la mañana. El objetivo es diversificar tus fuentes de ingresos para que no dependas completamente de una sola fuente y al mismo tiempo aumentar tu capacidad total de generar dinero. Cuando tienes 3 fuentes de ingresos sólidas, tu capacidad de ahorro e inversión se multiplica exponencialmente. Ahora llegamos al territorio más emocionante del mapa. Hacer que tu dinero trabaje para ti. Pero atención, solo llegas a este punto cuando ya tienes tus cimientos sólidos y al menos 2 fuentes de ingresos funcionando. No cometas el error de saltar directamente a inversiones sin haber pasado por las etapas anteriores. La primera regla de oro para invertir es nunca invertir dinero que necesitas para gastos básicos o emergencias. Solo inviertes dinero que puedes permitirte perder sin que afecte tu calidad de vida. Esto no significa que vayas a perder el dinero, pero significa que estás invirtiendo de manera inteligente y responsable. Comenzamos con inversiones simples y de bajo riesgo. Los fondos mutuos diversificados son tu mejor amigo al principio. No necesitas entender complicadas estrategias de trading o analizar estados financieros de empresas. Necesitas entender el poder del interés compuesto y la diversificación. El interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo financiero. Significa que no solo ganas dinero sobre tu inversión inicial, sino que también ganas dinero sobre las ganancias que ya has obtenido. Es como una bola de nieve que crece más y más rápido mientras más tiempo rueda cuesta abajo. Aquí tienes un ejemplo concreto. Si inviertes 1,000 soles mensuales en un fondo que te da un rendimiento promedio del 10% anual, después de 10 años no tendrás 120,000 soles como podrías pensar. Tendrás aproximadamente 200,000 soles. Esos 80,000 soles adicionales son el poder del interés compuesto trabajando para ti. Pero la magia real sucede cuando mantienes esta disciplina por más tiempo. Después de 20 años, esos mismos 1,000 soles mensuales se convierten en aproximadamente 750,000 soles. Y después de 30 años, estamos hablando de más de 2 millones de soles. Todo esto invirtiendo solo 1,000 soles por mes de manera consistente. Una vez que te sientas cómodo con inversiones básicas y hayas aprendido cómo funcionan los mercados, puedes empezar a explorar opciones más sofisticadas. Esto incluye inversiones en bienes raíces, ya sea comprando propiedades para alquilar o invirtiendo en fondos de inversión inmobiliaria. Los bienes raíces tienen una ventaja especial. Puedes usar apalancamiento de manera inteligente. Esto significa usar dinero prestado para comprar activos que generen más dinero del que cuesta el préstamo. Por ejemplo, si compras una propiedad con una hipoteca y el alquiler cubre la cuota mensual de la hipoteca más los gastos, estás usando el dinero del banco para crear un activo que se paga solo y además se va valorizando con el tiempo. También puedes considerar crear productos digitales que generen ingresos verdaderamente pasivos. Esto puede ser cursos online, ebooks, aplicaciones móviles o cualquier producto digital que puedas crear una vez y vender múltiples veces sin trabajo adicional significativo. La clave en esta etapa es reinvertir constantemente las ganancias que obtienes de tus inversiones. No las uses para gastos innecesarios. Reinvierte esas ganancias para acelerar el crecimiento de tu patrimonio. Es aquí donde realmente empiezas a ver cómo tu dinero trabaja más duro que tú. El cuarto territorio del mapa es donde separas a los que juegan con dinero de los que realmente construyen riqueza a largo plazo. La automatización y optimización de todo tu sistema financiero. La automatización significa crear sistemas que funcionen sin que tengas que tomar decisiones constantemente. Configuras transferencias automáticas desde tu cuenta principal hacia tus diferentes objetivos financieros: fondo de emergencia, inversiones, gastos fijos, dinero para gastos personales. De esta manera, cada vez que recibes dinero, automáticamente se distribuye según tus prioridades financieras. Esto elimina la tentación de gastar dinero que debería ir hacia tus objetivos financieros. También elimina la fatiga de decisión. No tienes que decidir cada mes cuánto ahorrar o cuánto invertir. Ya está decidido y automatizado.
Tu única responsabilidad es asegurarte de que tus ingresos sean suficientes para alimentar el sistema. La optimización significa revisar constantemente tus estrategias para asegurarte de que estés obteniendo los mejores resultados posibles. Esto incluye revisar los rendimientos de tus inversiones, buscar mejores opciones de ahorro, optimizar tus gastos para liberar más dinero hacia objetivos productivos, y ajustar tu estrategia según cambios en tu situación personal o en las condiciones del mercado. Una parte crucial de la optimización es la educación financiera continua. Los mercados cambian, aparecen nuevas oportunidades, las leyes fiscales se modifican, y tu situación personal evoluciona. Tienes que mantenerte actualizado para poder tomar las mejores decisiones con la información más reciente. Pero cuidado con la parálisis por análisis. No necesitas convertirte en un experto en cada aspecto de las finanzas antes de empezar a actuar. Necesitas saber lo suficiente para tomar decisiones inteligentes, pero también necesitas tener la disciplina de ejecutar esas decisiones de manera consistente. En esta etapa también empiezas a considerar aspectos más avanzados como la protección de patrimonio, planificación fiscal y estructuras legales que te permitan preservar y hacer crecer tu riqueza de manera más eficiente. Esto incluye seguros adecuados, testamentos y posiblemente la creación de entidades legales que te den ventajas fiscales. El objetivo final de la automatización y optimización es crear un sistema financiero que funcione de manera tan eficiente que puedas enfocarte en generar más ingresos y disfrutar tu vida, sabiendo que tu futuro financiero está asegurado y creciendo automáticamente. Cuando llegues a este punto, habrás transformado completamente tu relación con el dinero. Ya no será una fuente de estrés o preocupación. Será una herramienta que trabaja para ti, que te da opciones, que te da libertad para tomar decisiones basadas en lo que realmente quieres hacer, no en lo que necesitas hacer por presiones económicas. El último territorio del mapa es donde todo se conecta, la libertad financiera real. Pero aquí necesito ser completamente honesto contigo. La libertad financiera no es un destino donde llegas y ya está todo resuelto para siempre. Es un estado que mantienes a través de las decisiones inteligentes que tomas día a día. La libertad financiera significa que tienes suficientes activos generando ingresos pasivos como para cubrir tus gastos básicos sin necesidad de trabajar por dinero. Esto no significa que dejes de trabajar. Significa que trabajas porque quieres, no porque necesitas. Trabajas en proyectos que te apasionan, no en trabajos que solo pagan las cuentas. Para la mayoría de personas, esto significa tener entre 25 y 30 veces sus gastos anuales invertidos en activos que generen un rendimiento promedio del 4% anual. Si gastas 40,000 soles por año, necesitas entre 1 millón y 1,200,000 soles invertidos. Suena como mucho dinero, y lo es, pero es completamente alcanzable siguiendo el mapa que acabamos de recorrer. Lo más hermoso de seguir este mapa es que cada territorio te prepara para el siguiente. Cuando tienes control de tus finanzas, puedes acelerar tus ingresos más eficientemente. Cuando tienes múltiples fuentes de ingresos, puedes invertir más agresivamente. Cuando tienes inversiones sólidas, puedes automatizar y optimizar el crecimiento de tu patrimonio. Y aquí está la verdad que cambia todo. No necesitas ser perfecto en cada paso. Necesitas ser consistente. No necesitas tomar las decisiones óptimas en cada momento. Necesitas tomar decisiones buenas de manera constante durante periodos largos de tiempo. El tiempo es tu aliado más poderoso en este viaje. Cuanto más joven empieces, menos dinero necesitas aportar mensualmente para llegar a la libertad financiera. Pero incluso si empiezas más tarde, siguiendo este mapa llegarás mucho más lejos que si no haces nada o si sigues estrategias fragmentadas sin un plan claro. Este mapa no es teoría. Es un sistema probado que funciona para cualquier persona dispuesta a seguirlo con disciplina y paciencia. La diferencia entre las personas que logran la libertad financiera y las que no está en cuánto dinero ganan inicialmente. Está en su capacidad de seguir un plan consistentemente durante años. Tu situación actual no determina tu destino financiero. Tus decisiones de hoy y tu consistencia en los próximos años sí lo determinan. Puedes empezar hoy mismo identificando exactamente cuánto dinero entra y sale de tu vida. Ese es tu primer paso en el mapa hacia la libertad financiera. Si este video te ayudó a ver tu futuro financiero de manera diferente, suscríbete al canal para recibir más contenido que te ayude a navegar este mapa con éxito. En los próximos videos vamos a profundizar en cada territorio, con ejemplos específicos y herramientas prácticas que puedes implementar inmediatamente. Recuerda, la libertad financiera no es un sueño reservado para otros. Es un destino al que puedes llegar si sigues el mapa correcto. Y ahora ya tienes ese mapa en tus manos.